donde el pensamiento brilla, ideas que despiertan, opinión que ilumina. Analizamos economía, cultura y política. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al nuevo Rincón del Debate. Esperamos que este martes sea un día muy especial para todos, porque tenemos a un invitado de primer nivel. Desde México, directamente, el doctor Raúl Tortolero nos acompaña. Como siempre, Alejandra García, en la producción nos acompaña Mateo, y esta noche, perdón, desde el Space nos acompañan nuestro amigo conocido Pecheloco de Wolf y desde Venezuela, Ubencio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bienvenidos a este rincón del debate. Apreciado Raúl, te voy a dejar con Pecheloco para que él sea quien te haga la introducción y te presente y te dé la bienvenida esta noche al rincón del debate. Así que Pecheloco, bienvenido y adelante, el micrófono es todo tuyo. Estamos hablando el día de hoy con el doctor Raúl Tortolero, escritor, conferencista, doctor en Derechos Humanos y en Filosofía, maestro en Filosofía, Cultura y Religión, activista católico pro vida y pro familia, y en contra del progresismo, el socialismo y el comunismo, presidente de la Nueva Derecha Hispanoamericana y fundador del Ejército Cristiano Internacional, orador en CPAC del 2022 y en el Congreso Iberosfera Monterrey, exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional PAN, Premio Nacional de Periodismo 2007 otorgado por la ONU en México, analista geopolítico, con sus libros La contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno del año 2022, La nueva derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista del año 2023, Pensamiento cristero, Dios al centro de la vida, la recristianización de Occidente en el 2025 y Místico Salvaje, poesía cristera para un Occidente en llamas en el 2025 también. Y además desde el 2025 es compositor de cerca de 2 docenas de canciones que se pueden escuchar ya en Spotify y en las que se promueven los valores cristianos y el combate al progresismo. Ahora, gracias Raúl por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, estimado Peche. Gracias a Gustavo, gracias a Ale, gracias a Mateo, gracias a todos los que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos. Que Dios los bendiga mucho. Muchos saludos y bendiciones desde tierras cristeras, desde México. Miren, básicamente llegamos a tratar de estructurar una lucha sistemática a favor de los valores cristianos, porque, digamos, cuando éramos muy chicos, cuando éramos jóvenes, pues no había toda esta gran marea que nos está asfixiando. El marxismo se había expresado hasta cierto momento de una manera unívoca, básicamente contra el capitalismo. O sea, eso era el pan de todos los días, la izquierda contra la derecha, en términos básicamente económicos, en términos de los pobres, entre comillas, contra los ricos. Eso era lo que conocíamos y hasta ahí era una cuestión, digamos, ya de muchos años, pero después esto empezó a complicarse ya con la llegada de lo que yo llamo el marxismo posmoderno. Ya habrá tiempo de explicar esto un poco más adelante, más a fondo, pero básicamente el sujeto revolucionario del marxismo clásico era el pobre, el proletario, el obrero y el campesino, y con el marxismo posmoderno ya no solamente era el sujeto revolucionario, el pobre, el proletario, sino que empezó a ser también el homosexual activo, progre globalista, es decir, el supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo negro, el supremacismo indigenista y el supremacismo ecologista y animalista. O sea, 5 rostros que son los sujetos revolucionarios en el marxismo posmoderno. Y esto pues fue un golpe brutal, porque entonces la división de la sociedad no era únicamente en los términos clásicos en que los plantea Marx, el de los pobres contra los ricos. Eso era algo sencillo de entenderse, pero ahora también era, digamos, los homosexuales intentando imponer una hegemonía cultural, una hegemonía política a nivel global contra la familia tradicional, contra la
heterosexualidad. Están también las supremacistas feministas que también intentan destruir a la familia natural, la destruyen, no se casan, no tienen hijos, muchas de ellas son gays, son lesbianas y no creen, digamos, en el patriarcado y tampoco en el Papa, ni en los pastores, ni en Dios. O sea, es toda una serie de características de la izquierda posmoderna, ¿no? Y por supuesto, con el aborto por delante, ¿no? El supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, es la división también de los negros contra los blancos. En el caso del supremacismo indigenista, los indígenas o sus descendientes o los que se autoperciben como indígenas luchando contra toda la herencia hispánica, contra todo aquel que tenga la piel un poco más clara que ellos mismos. Y en el caso de los ecologistas y animalistas, pues una lucha contra el capitalismo, contra el desarrollo industrial, y son también, digamos, antinatalistas, no quieren que tengamos hijos, quieren que vayamos a recoger un gato tirado abajo de un puente y que eso sustituya nuestras, digamos, nuestra herencia, nuestros hijos, ¿no? La posibilidad de tener una familia y procrear. En todos los casos, estos sujetos revolucionarios nuevos, estos nuevos rostros, en todos estos casos, son antinatalistas. Hay una agenda transversal de este marxismo posmoderno y se trata básicamente de disminuir la población y tenerla controlada, de dividir la sociedad de una forma u otra a través de empoderamiento de minorías rabiosas. Son minorías, pero son muy rabiosas, que además rompen el Estado de Derecho, rompen la igualdad ante la ley, porque en nuestras constituciones en todo el mundo, en Occidente, digamos, estaba planteada una igualdad de todos ante la ley. Lo mismo hombres, mujeres, gordos, chaparros, de cualquier credo, de cualquier etnia, con cualquier condición social, económica, cultural, todos iguales ante la ley. Pero estas minorías que plantea el marxismo posmoderno buscan privilegios, buscan prebendas, buscan cuotas en los congresos, buscan cargos políticos, buscan subsidios, buscan asistencialismo, y eso, por supuesto, que pone a todos los demás en desventaja. O sea, viendo todo esto, viendo que estaba sucediendo todo esto, ya no podíamos permanecer tibios ni con los brazos cruzados. Había la necesidad de estructurar una lucha, y esa lucha tampoco se podía dar únicamente desde el liberalismo, o sea, capitalismo, entendiendo el liberalismo como libertad económica en una plataforma económica, sino que había que luchar en términos mucho más amplios, porque los sujetos revolucionarios de este marxismo posmoderno no van contra el capitalismo nada más, sino que van contra los valores cristianos. Lo voy a explicar más a detalle, pero digamos, básicamente esto me llevó a generar conceptos, teorías, activismo, para que pudiéramos contrarrestar esta lucha que está arrebatándonos a nuestra civilización, que tiene hundida totalmente a nuestra civilización. Ahí tenemos varias preguntas que queremos formularte. Muchos padres sienten que en las escuelas enseñan cosas que contradicen sus valores. Jóvenes que en la universidad no pueden expresar ciertas opiniones. ¿Tú qué crees que está pasando? ¿Qué es ese marxismo posmoderno en un lenguaje un poco más simple? Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero vamos a tratar de expresarlo de una manera sencilla. En las escuelas, ¿qué es lo que estás preguntando? Esto se expresa en un adoctrinamiento de nuestros hijos, es la corrección política. Supuestamente les van a enseñar a respetar la pluralidad, perdón, les van a enseñar a respetar la diversidad de ideologías, de pensamientos, las diferentes orientaciones sexuales. Y esto, la verdad es que es un adoctrinamiento, o sea, no es simplemente el respeto a los demás, que en eso no tenemos ningún problema, sino que han creado, o sea, estas izquierdas marxistas posmodernas han creado toda una articulación de conceptos terribles que están ya en las leyes y en las políticas públicas en todo Occidente. Por ejemplo, la ideología de género, la perspectiva de género, está totalmente plasmada en muchas políticas públicas, es transversal prácticamente a todo, y eso le da una ventaja a algunas mujeres, no a todas ni siquiera, a algunas mujeres por encima de los varones, que estamos siendo, por supuesto, criminalizados
el varón ahora ya es responsable automáticamente solo por ser varón de cualquier cosa que le pueda ocurrir a una mujer, y esto está siendo aprovechado en las denuncias falsas, ¿no? En tratar de meter, digamos, presos o generar una persecución, difamar, calumniar, intentar inclusive que llegues a la cárcel, y a veces llegan a la cárcel. Muchas personas los corren también del trabajo, en fin, toda una serie de consecuencias por este adoctrinamiento, estas teorías, por ejemplo, esto de yo sí te creo hermana, que es una cuestión internacional. Yo sí te creo hermana, significa que una mujer puede decir que un hombre la violó, que la golpeó, sin necesidad de aportar pruebas. Entonces, esto de entrada, que parece corrección política, esto que es atribuido a un peso histórico de que el hombre supuestamente ha golpeado a las mujeres, que las ha mantenido sojuzgadas, que las ha estado oprimiendo, pues es un gran cuento, una gran narrativa ficticia, falsa, del supremacismo feminista. Y así cada uno de estos rostros de la izquierda tiene sus propias narrativas, sus propios cuentos que han ido penetrando, por desgracia, en nuestras leyes y en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando dicen que los hombres, todos los hombres, solo por ser hombres, han sido patriarcales, que han sido opresores, que han estado sometiendo a las mujeres históricamente, pues esto ya es una serie de falsedades, porque evidentemente ni todos los hombres son así, ni todos los hombres son opresores. O sea, sí hay hombres violentos y sí hay hombres machistas y sí hay hombres, digamos, malos, ¿no? Pero también hay mujeres malas y golpeadoras y groseras y todo, ¿no? O sea, no se puede descalificar a todos los varones por lo que han hecho unos cuantos. Esto es uno de los grandes cuentos del supremacismo feminista, donde todas las mujeres son inocentes y todos los hombres son unos malditos. Pero mucho de esto, no exactamente como lo estoy diciendo, pero mucho de esto es lo que están aprendiendo nuestros hijos en las escuelas. Y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, un gran porcentaje de la sociedad española, más del 50%, tiene miedo de los varones, tiene miedo de ser acusado falsamente, porque no hay, digamos, la posibilidad de que se defienda. La ley se aplica en contra del varón, y esto pues es muy grave. Esto destruye la familia, porque así ya nadie quiere tener una novia, porque cuando la señorita se moleste por cualquier cosa te va a ir a denunciar y le van a creer sin que tenga necesidad de presentar ninguna prueba. O sea, esto genera una cultura de la división de sexos, una animadversión entre unos y otros. Les da mucho poder a las mujeres sin tener necesidad de sustentar sus acusaciones en nada, absolutamente, solamente porque son mujeres, y hace que el hombre tenga miedo, que el hombre se preocupe. Es una especie de venganza. Recordemos que el concepto básico de todas las izquierdas, de las de antes y de las de ahora, el resumen, el motor psicológico es el resentimiento. Esto es algo que tenemos que tener en la cabeza todo el tiempo. O sea, cuando vemos a las supremacistas feministas o al supremacismo LGBT o a cualquier otro de los rostros que ya comentamos ahora, lo que estamos viendo es el resentimiento. Es el motor que mueve, digamos, que impulsa todas estas narrativas. También, por ejemplo, en las escuelas primarias, en las secundarias, les están enseñando, por ejemplo, que todos los blancos han sido opresores, que todos los blancos, todos los hombres blancos son opresores, que son esclavistas, ¿no? Y que todos los negros, en el caso del supremacismo negro, mucho de Black Lives Matter y de Antifa, todas estas corrientes de ultraizquierda, izquierda radical en Estados Unidos, o sea, enseñan que todos los blancos a nivel histórico han sido esclavistas y que todos los negros han sido inocentes, todos los negros han sido buenos, que todos los negros han sido esclavos. Y no es cierto. O sea, ni todos los blancos han sido esclavistas ni malos, ni todos los negros han sido buenos y unas blancas palomas. O sea, siempre hay de todo, pero la idea, digamos, es atacar al blanco solo por ser blanco. Y aquí ya llevamos dos cosas, ¿no? Ser hombre, ser varón y además ser blanco ya empieza a ser algo peligroso, ya empieza a ser algo complicado, ¿no? O sea, hay toda una teoría detrás de esto. Ya no solamente es contra los capitalistas, sino contra el hombre blanco, contra la heterosexualidad, contra la familia, contra el que genera empleo. Entonces, aquí hay una intención muy clara que iremos platicando después, pero digamos, ya no es nada más en términos económicos, es en términos de civilización, es decir, es contra los valores cristianos. Lo que están destruyendo estas nuevas izquierdas son nuestros valores cristianos.
Perfecto, Raúl. Hay una pregunta que quisiera hacerte. El marxismo clásico hablaba de obreros contra patrones. Esto es diferente. ¿Cómo pasamos de la lucha de clases a la lucha de géneros, razas, identidades? Sí, claro que sí. En el marxismo clásico, que de alguna forma tiene una cierta caducidad en 1989, cuando cae el muro de Berlín, y después en 1991, cuando se desintegra la URSS, ahí el modelo del marxismo clásico entra en una grave crisis. Por cierto, dicho sea de paso, en el 91 es también cuando se funda el Foro de Sao Paulo, esa central de narcoterroristas socialistas que todavía funciona hoy. Pasamos, digamos, de ese marxismo clásico al marxismo posmoderno, sobre todo por un filósofo francés que él no se asumía a sí mismo como posmoderno, sin embargo, pues es, aunque no quiera, es el papá de la posmodernidad en el sentido de la línea marxista. Él era un marxista y generó, digamos, una desarticulación, una deconstrucción de los valores cristianos. ¿Cómo se da esto? Decíamos que si la lucha antigua del marxismo era de los pobres contra los ricos, ahora empezó a ser, digamos, de las mujeres contra los hombres, de los gays contra la familia o contra la familia heterosexual, contra la heterosexualidad, de los negros contra los blancos, de los indígenas contra la herencia hispánica, de los ecoanimalistas contra las fábricas, contra la industria, contra la industrialización. Esto, digamos, tiene que ver sobre todo con un gran cambio que propone Michel Foucault. En muchos de sus libros plantea básicamente que el nuevo sujeto revolucionario ya no fuera el pobre, el proletario, sino que ahora fueran tres sujetos que se han ido expresando de una forma u otra con el tiempo. Uno es el gay, el homosexual, otro es el loco y otro es el criminal. O sea, estos tres sujetos revolucionarios empiezan a desplazar en importancia al proletario, al pobre contra los ricos. Y esto es una cuestión tremendamente fuerte porque ya no estamos hablando en una plataforma económica, ya no estamos hablando de tener riqueza, de generar bienestar social, económico, estamos hablando de una destrucción de los valores cristianos, es decir, un homosexual, ¿contra qué va? O sea, pues un homosexual, primero, pues contradice, digamos, la Biblia, contradice los valores cristianos, porque vive una sexualidad muy diferente, pero que no permite la familia y que no permite la procreación. O sea, como homosexual, pues no se puede tener hijos. Por eso está mal, muy mal, es pésimo que se permita que adopten hijos, porque pues el derecho lo tiene el niño a haber restituido aquello que perdió. ¿Qué perdió el niño? Pues perdió a su papá o a su mamá. Entonces necesita restaurar a su papá y a su mamá. No necesita dos papás o dos mamás, y mucho menos si son homosexuales, como para qué. O sea, ¿hacia dónde iría la psicología de ese niño? Eso es algo totalmente antinatural, eso no está bien. O sea, esto de que por ser cultural está bien, esto es algo totalmente absurdo y hay, digamos, muchos estudios psicológicos, muchos casos en que hemos visto de que estos niños han sido abusados. Hay gente en la cárcel en Estados Unidos porque han sido adoptados por parejas que antes de cuidarlos y amarlos los prostituyeron y vendieron los videos en la pornografía infantil. Es un abuso tremendo. Digo, no hay que generalizar, pero sí existen casos así. Entonces, esto está muy mal. Luego, eso es el homosexual, digamos, en ese sentido, tiene una connotación maltusiana porque no va a poder tener hijos. O sea, si todo el mundo fuera por esta vía, la sociedad iba a estar totalmente en decadencia, y no nada más en términos morales, sino en términos de existencia, en términos biológicos. O sea, se acaba la humanidad. Necesitamos que haya familia para que la sociedad se pueda reproducir. Número dos, el loco. El loco, pues, ¿contra qué va? Si los pobres, los proletarios en el marxismo iban contra los ricos para quitarle los medios de producción y tratar de imponer una dictadura del proletariado, conste que ellos mismos dicen que es una dictadura. En el caso de los locos van contra la razón, van contra la cordura, van contra el sentido común. Esto no tiene que ver esto no es una terminología económica ni economicista, es una terminología moral, es una terminología muy diferente. Entramos en la epistemología, entramos en otros campos muy diferentes, ¿no? Y número tres, el criminal. Evidentemente un criminal es aquel que está en contra de las leyes establecidas, sean las que sean, las leyes
de Dios, las leyes de los hombres. En los dos casos el criminal las transgrede. Entonces tenemos un conjunto de transgresiones encarnadas en estos tres personajes que en conjunto, digamos, intentan destruir los valores cristianos. Pasamos de destruir el capitalismo a destruir la civilización cristiana. Eso es el cambio súper peligroso entre el marxismo clásico y el marxismo posmoderno. Entonces, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Sí. Tú hablas de Gramsci y la hegemonía cultural. Explícanos cómo ideas que nacieron en universidades progresistas terminan siendo políticas públicas, campañas de publicidad, y hasta lo están viendo hoy en día nuestros hijos, por ejemplo, en las películas de Disney. ¿Cómo explicas tú ese fenómeno? Bueno, quiero aclarar que yo nunca hablo de Gramsci. Eso lo traen algunos autores que no son, digamos, mexicanos, ni son colombianos, otros autores más al sur que conocemos por ahí. Nosotros no pensamos así, eso solamente puede pensarlo alguien que está todo el tiempo en un salón universitario, en la academia, que no conoce las calles, que no está haciendo un análisis profundo de la filosofía de la cultura. O sea, Gramsci fue un tipo que estuvo 30 años en la cárcel y que escribió unas papeletas, y eso es todo, ¿no? Que, pues sí, en las papeletas dijo que, en sus cuadernos, pues dijo que había que llevar, digamos, la revolución a la cultura, más precisamente a la educación, y bueno, esa línea se queda ahí, pero digamos, no crean que llegó esta revolución marxista posmoderna a nosotros en nuestras culturas a través de los libros de Gramsci. O sea, eso sería una gran falsedad, eso no es así. Ahorita voy a decir cómo es. También hay otros escritores que hablan de la escuela de Frankfurt. Esos tienen un poco más de razón, porque la escuela de Frankfurt es muy importante y esa sí fue más influyente en nuestra cultura, en lo que hoy estamos viviendo en Occidente, en todos nuestros países, en Hispanoamérica y también en Europa. La escuela de Frankfurt básicamente lo que hacía era mezclar el marxismo con Freud, es decir, cómo usamos el sexo como una herramienta para la revolución marxista, algo totalmente peligroso. O sea, la revolución marxista normal planteaba tomar las armas y tomar los medios de producción a bala, ¿no? A sangre y fuego, y después imponer esta dictadura socialista, ¿no? En fin, pero en el caso de la escuela de Frankfurt estaban planteando usar el sexo para deconstruir una vez más a la sociedad burguesa con raíces cristianas, ¿no? Eso es algo muy peligroso. Hay una película muy interesante que siempre menciono que se llama Teorema, de Pierpaolo Pasolini, que era un comunista, un cineasta comunista homosexual italiano, y que, bueno, él, sin ser de la escuela de Frankfurt, sin tener nada que ver con la escuela de Frankfurt, genera esta película que realmente es muy simbólica. Básicamente, no se las spoileo para que la puedan ver, pero básicamente lo que sucede es que es una familia normal, ellos le dirían una familia burguesa de papá, mamá, hijos y hasta la trabajadora doméstica, y llega un muchacho, digamos, carita, atractivo, y pues básicamente se acuesta con todos, ¿no? O hasta con el perico, o sea, se acuesta con el papá, con la mamá, con los hijos, con las hijas y con la trabajadora y con todo el mundo. Y como pues Maluma, felices los 4. los 8, sí. Sí, los 8. Sí, una cosa bárbara. Raúl, mira, hay un tema que se ha convertido en un dolor de cabeza, por lo menos desde mi perspectiva, en la sociedad actual. Y creo que ha sido una herramienta que ha venido utilizando la izquierda y los progres de una manera recurrente. Y es relativizar todo. Todo lo están relativizando. Hoy todo el mundo tiene su verdad y sobre todo que ellos han jugado mucho al tema de los antivalores y volver todos esos valores como algo relativo. ¿Por qué ese relativismo es tan peligroso dentro de una sociedad? Sí, ahorita te contesto lo del relativismo, solo quiero cerrar un poco la pregunta anterior. Si me permites, okay. Decíamos básicamente yo no manejo nada que tenga que ver con Gramsci porque me parece que eso es una interpretación errónea de las cosas. Hay más influencia en nuestras sociedades de parte de la escuela de Frankfurt, pero aún así es limitado. Entonces, digamos, ¿de dónde nos viene que nuestras juventudes y bueno, unos que ya no estamos tan chicos, pero
también digamos que ya tenemos cierta edad, de todos modos hemos recibido esta información. O sea, ¿de dónde nos vino el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Para decirlo más claramente. Obviamente esto no vino de que hayamos leído Gramsci, aunque sí nos dejaron por ahí algún libro de Gramsci o algún libro de alguien de la escuela de Frankfurt. En la preparatoria, en algún momento leímos algo de ellos, pero esto no viene de ahí. O sea, básicamente tenemos esta información disponible a través de la cultura pop, es decir, a través de la música y a través de las películas. O sea, básicamente estos son los medios de comunicación masiva que nos metieron en la cabeza que estaba bien acostarse con todo mundo, que estaba bien drogarse con lo que fuera, con marihuana, coca o con lo que sea, y ahora los hippies, pues con ayahuasca, con peyote y con sapito y con lo que ustedes quieran, con yagué, como le dicen por allá en el Amazonas, y que estaba bien no ser cristiano, sino que estaba mejor ser pagano y cantarle a la Pachamama y hacer toda esta payasada pagana y hacer a un lado con todo esto los valores cristianos. El sexo, drogas y rock and roll nos llegó a través de escuchar a Rolling Stone, a través de escuchar AC/DC, a través de escuchar Iron Maiden, a través de escuchar Black Sabbath y 1000 grupos más. Todo mundo tiene en su casa, así sea el más conservador, todo el mundo tiene en su casa algún disco de esta cultura. ¿Y qué libros leían estos músicos? ¿Qué leían? ¿En qué se basaban? ¿No? Podemos ver, por ejemplo, el caso de Led Zeppelin basándose en Aleister Crowley, un masón satanista inglés que fundó una pseudo religión satánica que tenía un lema que era: haz lo que quieras, será toda la ley. Entonces, pues estos escritores, William Burroughs, la generación Beat o Beatnik, los autores, no eran ningunos cristianos, la mayoría eran homosexuales, experimentaban todos con drogas, en fin, esto fue lo que entró mucho a través de la música en nuestras casas, o sea, y esto fue deformando la cultura, fue alejándola del cristianismo, haciéndola una sociedad libertina, una sociedad sin valores. Esto nos ha llegado entonces pues a través de la música y del cine, no a través de los libros, porque además pues prácticamente nadie lee, es la verdad de las cosas, y sin embargo la sociedad se ha ido descomponiendo, se ha ido degenerando. También hay que decir que además de esto, entró esta cuestión del mayo del 68, la cuestión de la revolución feminista, estas teorías del feminismo, estas teorías de teoría queer, estos autores que también fueron retomados en la música. O sea, nadie es que se haya puesto a leer libros de feminismo para ser feminista ni nada, ¿no? O sea, es lo que ves en la calle, ¿no? Vente, acompáñame a la marcha, acompáñame a la manifestación y ponte este trapo verde en el cuello y ya eres, no te das cuenta, ya eres abortista. O sea, es la cultura pop. Por eso, ya hablaremos de eso más adelante, en la contrarrevolución cultural tenemos necesidad de entrar en la cultura pop. Esto es una prioridad y reformar, recristianizar la educación. En cuanto al relativismo, mira, el relativismo, te contesto esto es más antiguo. El relativismo empieza a finales de la Edad Media con la tríada maldita, la Ilustración, la modernidad y la Revolución Francesa. Ahí fue donde los valores, digamos, absolutos que plantea la religión, porque pues ya lo dijo muy claro Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, eso es una cuestión que no vamos a cambiar, ya está planteado, ya está en la Biblia, puedes creerlo o puedes no creerlo, pero básicamente para un católico, para un cristiano, como lo es el 90% en todo el continente americano, en Europa ya no tanto, por desgracia, pero en América sí todavía, pues eso es la verdad y punto, ¿no? O sea, puedes pasarte 5 años, 10 años o 50 años tratando de encontrar la verdad en otra cosa, tocando la puerta, haciéndole caso a las burradas de Bad Bunny o cualquier otro idolito de estos que tocan por ahí, Taylor Swift o Karol G o quien sea, ¿no? Todos hablan de cosas erróneas, meterte en las drogas, puedes meterte en sectas y estar toda tu vida abrazando ideologías trasnochadas que no te van a llevar a nada, que te van a destruir. Y la única forma de recuperar nuestra cultura, de estar bien, de sentirnos bien, de vivir una vida correcta, pero además, porque Dios es para ser gozado, hay que decirlo, Dios es para ser gozado, no es para ser sufrido. Esto es una idea que nos han venido inventando, ¿no? O sea, no se trata de sufrir. Por supuesto que si Dios nos ama, quiere que estemos felices, contentos, pero haciendo las cosas de una manera diferente, no destruyéndonos, ¿no? Tampoco es que nos debamos dedicar totalmente al dinero o al deporte o a estar así bien
mameis bien fuertes, ¿no? Y todo el día en el gimnasio. O sea, nos han ido inventando muchas cosas que nos alejan de la verdad. Entonces, por eso este relativismo no nos va a llevar absolutamente a nada. Sea que estás interesado en una cosa o en otra, siempre vas a acabar igualmente vacío, igualmente desolado, igualmente pobre. Solo se puede estar bien en la verdad, en la palabra de Dios. Tú hablas de contrarrevolución cultural, no solo de conservar. ¿Por qué necesitamos una contrarrevolución? ¿Y qué significa esto en temas prácticos? Sí. Necesitamos una contrarrevolución porque hay que plantear que todos estos movimientos, todas estas ideologías y movimientos políticos, desde la Ilustración, modernidad, Revolución Francesa, marxismo, marxismo clásico, marxismo posmoderno, o sea, todas estas teorías que son muchísimas de izquierda, son revoluciones, ¿no? Son revoluciones. Entonces, una forma de oponernos a todas ellas en su conjunto, a todas, es a través de una contrarrevolución cultural y cristiana. Es decir, se necesita que, a ver, un conservador no es alguien que abrace una ideología, porque hay que entender que el conservadurismo no es una ideología, no es una ideología ni es una ideología más. Un conservador no se basa en ninguna ideología, en ningunos libros. Un conservador se basa en la palabra de Dios. Por eso es ridículo que alguien diga que es conservador y que es ateo. O sea, por favor. Entonces, ¿en qué se basa? Pues no sé en qué se base. Además, ignorar la palabra de Dios cuando es la palabra de Dios, pues es algo absurdo, ¿no? O sea, es, digamos, importante que vayamos como conservadores sofocando todos estos fuegos que siempre quieren llevarnos hacia una puerta falsa. Lo mismo pasó con el liberalismo, como con el marxismo, como ahora tan de moda, perdone, no sé si voy a pisar algunos callos, como decimos en México, pero ahora está muy de moda el libertarianismo o los libertarios, en parte pues por Milei, que pues está en el poder, lo ha puesto de moda, pero sí hay que decir que no nos oponemos al liberalismo económico, o sea, estamos a favor de la libertad en todos los sentidos, por supuesto, la libertad económica también, pero hay que entender que también el liberalismo ha fallado. El liberalismo es solamente una puerta abierta, el liberalismo no es un contenido. El liberalismo, digamos, te puede llevar a ser pro vida como te puede llevar a ser pro aborto. Sé que a mucha gente podría molestarle lo que estoy comentando porque son pro vida y dicen yo soy libertario, soy pro vida, no hay problema. Bueno, esa es una definición muy particular, una interpretación muy particular, pero básicamente el liberalismo es solo una puerta abierta. No se puede combatir, no se puede combatir a todas estas izquierdas desde el liberalismo, porque el liberalismo y los libertarios te van a decir, puedes hacer lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Si quieres drogarte, no hay problema. Quieres ser sobrio, no hay problema. Quieres tener una familia y tener niños, no hay problema. Quieres abortar, no hay problema. O sea, esa cosa del liberalismo y su extensión de los libertarios, que es lo mismo básicamente, con algunos acentos en los que no vale la pena ahondar, es básicamente lo mismo, es que tú hagas lo que tú quieras. Bueno, no que hagas la palabra de Dios, lo que Dios quiere para ti. Dios ve toda la película, tú no, tú solamente puedes ver una parte, tú tienes que confiar en Dios porque no te da el cerebro para el algoritmo enorme que tiene Dios. Si Dios te está diciendo, haz esto y haz aquello, eso es lo que tienes que hacer. Es nuestro Padre y no pide que lo entendamos, pide que creamos en Él, que le tengamos fe. Bueno, pues entonces eso es el camino, eso es lo que hay que hacer. Te puedes tardar muchos años en entenderlo, pero sí hay que saber, digamos, que no se puede combatir a la cultura woke, al marxismo posmoderno, al supremacismo progresista, con el liberalismo. No sé si más o menos contesto la pregunta. La contrarrevolución es necesaria porque tenemos que combatir todo esto en conjunto, ¿no? Se entendió, Raúl. Raúl, yo tengo una pregunta. Yo en Estados Unidos y en México, tú sabes que vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos y México escucho una frase que es muy común acá, pero cosa contraria escucho en Latinoamérica, o sea, de México hacia abajo, que es, nosotros hablamos de contrarrevolución cultural. Y esa frase la has acuñado tú y la vienes trabajando desde hace mucho tiempo. Pero yo escucho que en Latinoamérica
y vuelvo y digo, de México hacia abajo, hablan de batalla cultural. Y a mí eso me rompe la cabeza. Yo quiero que tú nos digas qué es batalla cultural y qué es contrarrevolución cultural, para que le explique a toda la sala de una vez por todas en dónde estamos y por qué esas dos frases y la diferencia de esas dos frases. Gracias, Raúl. Sí, mira, si tú dices hacer una batalla cultural, pues no tiene una dirección específica, porque también los zurdos, también los woke, también los marxistas dan una batalla cultural. De hecho, ellos la dieron primero que los que somos de derecha hoy. Esa batalla de ellos trae 2 siglos, es la verdad. O sea, empezó esa batalla con la Ilustración, de alguna manera, y ciertas interpretaciones de la Ilustración, de la modernidad, y ya descaradamente a partir de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, o sea, esto no es cosa de un día, no es cosa de un día. La batalla cultural ahora la dan las feministas, la batalla cultural la dan los woke, la dan los negros en Estados Unidos, la da Antifa, todo eso es batalla cultural. Entonces, pues cuando dices vamos a hacer la batalla cultural, pues ¿a qué te estás refiriendo? Es una vez más una puerta abierta, pero ¿hacia dónde, no? Es caer otra vez en una trampa. Se necesita ser más claro y por eso nosotros acuñamos este concepto de contrarrevolución cultural, para que quede muy claro que vamos en contra de estas revoluciones. Queremos restaurar la palabra de Dios. Eso es todo. Así de sencillo. No se puede usar el liberalismo ni el libertarianismo para combatir esta larga tradición liberal, masónica, marxista, que va todo junto, la verdad. Odian a nuestra civilización. Raúl, Dígame. permíteme que te interrumpa y déjame entender algo conceptualmente aquí. Es decir, podríamos decir que el concepto de la batalla cultural es un concepto del libertarianismo o del libertarismo, como sea que lo llamen. No. No. O sea, el concepto de batalla cultural es muy viejo. El concepto de batalla cultural viene, digamos, de los 60s o de los 60, sí, de principios de los 60s, y se ha extendido a hoy, pero digamos es una palabra hueca, ¿no? Esto de la batalla cultural, bueno, pues podemos usarlo en un café, pero digamos, una expresión más correcta, más exacta para combatir a toda esta tradición liberal, masónica, luciferina, marxista, posmoderna, que quiere destruir al capitalismo, pero que también quiere destruir nuestros valores fundacionales de Occidente. Una expresión correcta sería contrarrevolución cultural cristiana, CCC, por sus siglas en español. Eso es la manera, digamos, más correcta, más precisa de decir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Con contrarrevolución entendemos que estamos hartos de todas estas revoluciones que no sirven absolutamente para nada. Y voy a poner un ejemplo, si me permiten poner un ejemplo rápido, vamos a decirlo así. Si tú tienes un negocio y tienes trabajadores, y esos trabajadores de pronto por alguna razón dejaron de recibir su salario porque tú estabas fuera, estabas enfermo o pasó algo, pues la solución cristiana sería que pues una vez que tengan un diálogo, todo se solucione y reciba cada quien su salario y el problema se acabó dialogando. Se respeta al trabajador, también se respeta al patrón, eso sería lo normal. Pero Marx, digamos en el marxismo clásico, aconsejaba que estos trabajadores mataran al patrón y se quedaran con el negocio. O sea, básicamente este satánico psicótico de Marx lo que quiere es que una parte de la sociedad asesine a la otra. Esto es una cuestión absurda, ¿no? O sea, ¿cómo va a solucionar eso un problema? Eso es lo que está diciendo, eso es una revolución. O sea, nosotros no necesitamos revoluciones, necesitamos soluciones a los problemas, soluciones dialogadas, soluciones democráticas en la medida de lo posible, ¿no? Ya cuando no, pues ya habría que ver qué otra cosa procede, que la misma religión, digamos, podría admitir como legítima defensa cuando se han agotado las posibilidades, cosa que está planteada en la doctrina social de la Iglesia. Pero lo correcto es, evidentemente, decir contrarrevolución cultural cristiana para salvar a Occidente, para defender a Occidente, para refundar Occidente, recristianizar Occidente y además también para resacralizar la vida cotidiana. Esto es un factor también muy importante porque llevamos 200 años pensando en términos económicos
que si la sociedad triunfa cuando tiene dinero, que ya tienes una casa, que ya tienes un coche, que ya tienes dinero en el banco, y eso es todo. O sea, están despojando al ser humano de su dimensión trascendente, de su dimensión sagrada. Y nosotros lo que queremos no solo es una lucha económica y no solo es una lucha política, es una lucha más allá, es una lucha religiosa, es una lucha espiritual por volver a poner a Dios al centro de la vida y reinstaurar el origen sagrado de la vida del ser humano, cosa que no contemplan ninguno de estos ismos, ni el liberalismo. O sea, no hay, el ser humano no es una creación de Dios, no es hijo de Dios, no hay nada sagrado en el liberalismo, como tampoco en el marxismo. La modernidad tuvo estos dos hijos, liberalismo, capitalismo, revolución industrial, y por otro lado el marxismo. Son los dos hijos de la modernidad. Nosotros queremos cambiar, jubilar la modernidad para volver a poner a Dios al centro de la vida, porque la modernidad expulsa a Dios de la cultura. Ok, perfecto. Mira, Raúl, tengo una pregunta para ti en este orden de ideas, porque ya entramos en el orden de la conceptualización, ¿cierto? Ya no hablamos de batalla cultural, sino hablamos de contrarrevolución cultural. Y en ese orden de ideas yo quiero preguntarte algo, ¿no? Se dice, ¿no? La narrativa zurda que regularmente tiende a victimizarse tanto, ¿no? Dicen que hemos tenido gobiernos que la derecha se ha apoderado de todo esto, que es que entonces hemos dañado, hemos generado el daño mortal. Dime, ¿ha perdido la derecha el rumbo y ha perdido en este orden de ideas el juego? ¿O de qué, cómo estamos posicionados en este momento? ¿Cómo está la nueva derecha? ¿Cómo está la derecha, la nueva y la nueva derecha? ¿Y qué las diferencia? Cuéntanos un poquito de eso. Ah, sí, con mucho gusto. Es una muy buena pregunta, porque nosotros pues estamos en la nueva derecha, somos de los teóricos, digamos, de los que estamos tratando de construir una nueva derecha. En México tenemos un Consejo Nacional de Nueva Derecha y también existe un Consejo Internacional de Nueva Derecha. La vieja derecha realmente fracasó y en parte fracasó porque dio pie al surgimiento de toda esta cultura woke, de toda esta cultura de marxismo posmoderno, porque la vieja derecha era liberal. Ahorita voy a explicar eso. La principal característica de la vieja derecha es que era economicista, ponía al dinero, ponía al mercado, ponía al libre comercio, ponía al becerro de oro por encima de todo, ponía eso al centro de la vida, no a Dios ni a los valores. Entonces, algo muy diferente. Era una derecha, la vieja derecha era una derecha economicista. La vieja derecha era una derecha globalista. Nosotros somos patriotas, no globalistas. La vieja derecha era una derecha liberal. Nosotros en la nueva derecha somos conservadores. La vieja derecha era una derecha elitista, clasista y racista en algunos casos, por eso fracasó. La vieja derecha quería acumular dinero nada más. Era una derecha liberal, la vieja derecha. ¿Qué significa esto? Al ser una derecha liberal, dejaba pasar a todo mundo. Ya dijimos lo que es el liberalismo. O sea, no importa las interpretaciones específicas que hagan por ahí algunos autores para tratar de lustrar, lavarle la cara al liberalismo. El liberalismo también ha fracasado a nivel social. ¿Por qué? Ahora quieren recuperarlo como si fuera algo de derecha. El liberalismo no tiene mucho de derecha. Recordemos que en Estados Unidos, fíjense qué interesante, a diferencia del resto del continente y quizás del resto de Occidente, en Estados Unidos un liberal es un demócrata, es del Partido Demócrata. Un liberal es un woke, un liberal es alguien de izquierda, un liberal es Joe Biden, un liberal es Obama, un liberal es Kamala Harris, un liberal es Alexandria Ocasio-Cortez, un liberal es Bernie Sanders. O sea, un asco, todos esos, todos, un asco verdaderamente. Eso es ser un liberal. Esa es la verdadera interpretación, la auténtica, la correcta interpretación de lo que es un liberal. Eso, así como lo interpretan en Estados Unidos. Por eso nosotros no queremos saber nada de los liberales. No importa lo que digan al sur, muy al sur de nuestro continente, digo, con todo respeto. Eso ya fracasó porque el liberalismo no te lleva a ningún lado. Es solamente una puerta abierta. Hijo, yo soy conservador, yo soy tu papá, soy conservador, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú si quieres, no vayas a misa. ¿Quieres ser pro vida? Sé pro vida. ¿Quieres ser pro aborto? Sé pro aborto. ¿Quieres trabajar bien? Trabaja. ¿Quieres pues robar? Roba. Tú sabrás lo que haces. Eso es algo tonto, es algo absurdo.
Eso carece de contenido, es solamente una puerta abierta. O sea, no estás diciendo nada. Por eso fracasó la vieja derecha, por todas estas características, por dejar a Dios fuera de la jugada, por no poner a Dios al centro. Ya desde ahí cualquiera fracasa. Pero además, todas estas otras características, además la vieja derecha también era belicosa, se la pasaba invadiendo. Pensemos, por ejemplo, en George Bush, sobre todo en el papá, también en el hijo, si quieren. Esa es la vieja derecha, una derecha que vive sus valores religiosos de forma timorata, de forma tibia. No es una derecha conservadora, dura, fuerte, con valores, bien fundamentada en Cristo. Es una derecha que le da pena ser religiosa. Imagínense, por eso dieron ocasión, dieron oportunidad a que surgiera todo este relajo, toda esta degeneración woke, por un George Bush que no supo plantear valores. Ahora en Estados Unidos tenemos todo este gran relajo. Si hubiera podido poner valores como ahora lo está poniendo Donald Trump, no hubiéramos llegado a este límite de la civilización, donde hay que respetar que un hombre que dice que es mujer gana en la competencia de natación frente a mujeres reales. Esto es absurdo, digo, esto es un delirio, es estúpido. ¿Hasta dónde hemos llegado con estos delirios? Esto es el fracaso también se debe al fracaso de la vieja derecha. Por eso, en la nueva derecha, primer punto, no ponemos al becerro de oro al centro, ponemos a Dios al centro de la vida. Lo principal es la reconstrucción de la sociedad a través de los valores cristianos, la reconstrucción de Occidente a través de sus valores fundacionales, que son los cristianos. También somos patriotas, no somos globalistas, somos antiglobalistas. Nosotros somos, digamos, gente de familia, somos gente que promueve, digamos, el orgullo heterosexual, no homosexual. Nosotros somos gente, pues, básicamente que se dedica a trabajar, que hace oración y acción, que hace contrarrevolución. Es una nueva derecha, sobre todo basada en los valores cristianos, y no somos racistas, somos una derecha popular. Esto es muy importante. La nueva derecha es popular. Esto es una gran diferencia, porque muchas derechas, fíjense, muchas derechas en Hispanoamérica siguen hablando de que la clase media, siguen ignorando a la gente más pobre, y esto no lo queremos hacer nosotros. Nosotros queremos, digamos, representar a la clase trabajadora. ¿Quién es la clase trabajadora? O sea, no estoy hablando de conceptos marxistas, estamos hablando de conceptos de nueva derecha. Un trabajador es aquel que, pues, que trabaja, sea que eres albañil, trabajadora doméstica, mesero, o eres abogado, arquitecto, periodista, comunicólogo, filósofo, como quiera trabajas, entonces eres clase trabajadora. Así de sencillo. Los únicos que quedan fuera, pues son los que ya tienen aviones, mansiones, yates y cuentas por ahí escondidas en paraísos fiscales. Esos no trabajan. Todos los demás somos clase trabajadora, y la nueva derecha tiene esta vocación porque la izquierda nos ha venido arrebatando eso de la preferencia por los pobres. La izquierda se robó esas ideas, son de Jesucristo. Jesucristo fue el primero que dijo que teníamos que atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Eso es una idea cristiana que la izquierda nos ha querido arrebatar. Uno de los pilares es el de la belleza frente a la fealdad. ¿Qué tiene que ver esto con el arte, la estética en la batalla política? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy profunda. No sé si la pueda alcanzar a contestar, pero básicamente diríamos que aquello que es natural, y por supuesto aquí también entra el ser humano en su dimensión perfecta, en su estética perfecta, en tanto hijo de Dios, en tanto creación de Dios. La creación de Dios, pues, es algo magnífico, terriblemente bonito. Digamos, puedes comprobar la existencia de Dios a partir de unos limones. Si haces un análisis muy profundo, hasta con un limón, con un simple limón, ahí está contenida toda la gracia del Espíritu Santo, todo el amor de Dios por nosotros, en entregarnos, digamos, algo que podemos consumir, o una manzana, o una tuna, o cualquier fruta. Viene empaquetada perfectamente, sabes cuándo es el momento de consumirla, está el amor de Dios ahí. Es decir, el ser humano, hombre y mujer, y toda la creación completa, todos los animales de la creación de nuestro Señor, y los cielos, los ríos, los mares, las montañas, en todo está expresado este amor de Dios por nosotros. Nos puso, digamos, en donde
pudiéramos comer, pudiéramos subsistir, pudiéramos amarnos los unos a los otros, ponerlo a Él en el centro y estar felices, vivir bien. Y pues la belleza es, digamos, algo armónico, algo que representa a esta belleza natural. Ahora bien, como siempre hay teorías, digamos, hay digamos, arte que intenta destruir, ir en contra de esta belleza que representa al ser humano de una forma poco armónica, de una forma desproporcionada, igual en el caso de la naturaleza. Entonces, esta fealdad es una postura política anticristiana, una postura, digamos, de desafío a Dios, es una revolución, una vez más, con estas cuestiones de las revoluciones, ¿no? O sea, como que hay la tendencia histórica a admirar todo lo que es revolucionario, pero no es lo mismo, digamos, haber inventado la calculadora, que sí nos ayuda a hacer las cuentas, que haber inventado un arte que es destructivo, como el de Bad Bunny. Es un decir, ¿no? Bueno, ni arte es, esta es una verdadera basura, pero que además tiene referencias satánicas, ¿no? O sea, es una posición política contra la armonía natural del ser humano, que representa el ser humano y en la creación. Buenas noches, doctor Raúl. Yo tengo una pregunta para usted. Usted utiliza un término que genera debate: supremacismo progresista. Explíquenos, por favor, qué es y cómo opera. Y si puede darme ejemplos, por favor. Sí, con mucho gusto. Dijimos en un principio que el sujeto revolucionario del marxismo clásico era el pobre, es decir, el proletario, el obrero y el campesino unidos. Por eso la bandera del comunismo es un martillo que representa a los obreros y una hoz que representa a los campesinos. Eso es el sujeto revolucionario, el que hace la revolución en el marxismo clásico. Ahora bien, esto quedó atrás, como ya comentamos, y estamos viviendo el marxismo posmoderno. Y aquí es sustituido el proletario por las supremacistas feministas, por los supremacistas LGBT, por el supremacismo negro, el supremacismo indigenista y el supremacismo ecoanimalista o ecologista y animalista. ¿Por qué decimos, esto es muy importante, por qué decimos que son supremacismos? ¿En qué consiste este supremacismo? Porque también otra de las cosas ingeniosas de la izquierda es que nos han hecho pensar que solamente existía el supremacismo blanco, ¿no? Y ponen de inmediato ejemplos, que el Ku Klux Klan y otros ejemplos también de preponderancia, ¿no? Del hombre blanco. Pero esto también existe, por supuesto, en las izquierdas, y aquí lo podemos ver. Una supremacista feminista, por ejemplo, podría tener un diálogo con una mujer tradicional, como mi tía, digamos, en donde la supremacista feminista le diría a la otra, a la conservadora, le diría: yo soy superior que tú porque yo ya me liberé. Básicamente esta superioridad la basan en una supuesta liberación. ¿Y de qué te liberaste? Me liberé de Dios. Yo ya no creo en cuentos chinos, en cuentos de hadas. Dios no existe. Yo ya no creo en el Papa, en la religión, en los curas, en los obispos, en los cardenales, ni en los pastores. No creo en nada. Toda la religión es el opio del pueblo. Concepción marxista. Ya no creo en la familia reproduce, como dijo Simone de Beauvoir, la familia solamente reproduce un esquema de opresión del capitalismo en donde el patrón oprime al obrero, pero en la familia el macho disque golpeador, tiene oprimida a la mujer siempre. Entonces tampoco creo en la familia, no creo en el trabajo, porque es una forma también de esclavitud. Nosotros vivimos del asistencialismo del gobierno, como lo podemos ver en cualquier país prácticamente de Occidente. En fin, o sea, esa es una mujer que se siente liberada. También, sobre todo, esto es importante, liberada de tener hijos. Ya no es una máquina de hacer hijos, como llaman, digamos, satánicamente a la santa maternidad, ¿no? Qué hermosura ser mamá, qué belleza, ¿no? Eso es, digamos, una forma de realización plena de la mano de Dios, ¿no? El procrear, el amar a tus hijos, wow, es fantástico, ¿no? Entonces, ellas ya odian todo y eso hace que se sientan superiores. Claro que este supremacismo, pues, es absurdo, no solamente en ese sentido que estoy diciendo, sino también porque quieren privilegios. Es un supremacismo porque quieren fondeo,
quieren que el gobierno les dé dinero solo por ser feministas, que las mantenga, que las financie, los gobiernos que las financien. Quieren, digamos, una cuota de mujeres en el Congreso, en el gobierno, que solo por ser mujeres ya puedan ocupar 50% de los asientos, de las curules en la Cámara de Diputados, en el Congreso o en cualquier otro lado, y también en las empresas. Quieren asistencialismo, quieren dinero, fondos del gobierno, quieren prebendas, quieren privilegios, o sea, es un supremacismo, ¿no? Y además, pues, no es para todas las mujeres, en este ejemplo, es solamente para las que son feministas, porque las otras las ven como unas tontas, ¿no? O sea, pobrecita tonta todavía no se libera, o sea, no es para todas. Este supremacismo es, digamos, el enarbolamiento de sus propias ideas, digamos, es creer en ellas mismas, en su feminismo, y eso como un sentido de superioridad. En el supremacismo LGBT, pues también que no sienten que sean iguales que los demás ante la ley. Ya dijimos por qué, porque es la dictadura de las víctimas, el eterno victimismo, los homosexuales que supuestamente, siempre han sido víctimas de abusos, de burlas, de asesinatos, y ahora buscan, como todas estas minorías rabiosas de izquierda, buscan una gran compensación, buscan que les paguen el pato los demás. Entonces ahora hay gobiernos en todos lados que les dan dinero a los homosexuales, una cantidad fija al mes, solo porque son homosexuales, que supuestamente para compensar, que en el pasado, en décadas anteriores, ya sufrieron mucho y no sé qué. Bueno, imagínense nada más, o sea, como padre de familia no recibe apoyo de nadie, pero el homosexual solamente por su preferencia sexual sí recibe dinero, o sea, son supremacismos, ¿no? Esto es lo que entendemos por supremacismos. Supremacismo progresista, el progresismo pues abarca todo este conjunto de minorías rabiosas de izquierda. Por eso, supremacismo progresista. El joven que te preguntó ahora, con, con, con mucha humildad, simplemente preguntó, pero él es uno de los líderes jóvenes que levantaron la mano para decir, no solo no quiero mi país como está, sino que queremos hacer algo. Ellos son líderes de ese espacio binacional y hoy nos está acompañando como coanfitrión. Así que, Ubencio, bienvenido al Rincón del Debate y adelante con tu pregunta. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa presentación. Doctor Raúl, es un honor poder intercambiar con usted. Si usted es tan amable, podría responderme lo siguiente, porque el pilar que puede ser más controversial hoy es familia natural frente a ideología de género. Y este es un tema que divide familias, este tema genera cancelaciones. Ahora, ¿cómo lo plantea de forma que pueda ser escuchado? O sea, ¿cómo introducir esta pregunta? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias, bienvenido. Bueno, hay que decir que la ideología de género pues es una patraña, es un cuento de izquierdas que plantea que uno es aquello que percibe que es. Es decir, si yo creo que soy un elefante, pues ya soy un elefante. Si creo que soy una pizza, soy una pizza. Si creo que soy mujer, pues soy mujer. Si creo que soy hombre, soy hombre. Si creo que soy niño de 3 años, soy un niño de 3 años. O sea, esto parte de una justificación de un delirio. O sea, es la normalización de un delirio que requeriría de un psiquiatra, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto viene, por supuesto, de teorías de diferentes autores, sobre todo de ciertas mujeres estadounidenses, como Shulamit Firestone, entre otras, ¿no? Pero evidentemente ya aquí entramos en un problema. Tiene que ver esto con esa vieja frase de haz lo que quieras, será toda la ley, que siempre comento, ¿no? Es una frase de esta pseudo religión que se llama Telema, creada por Aleister Crowley, quien fue un satanista inglés, masón, que influyó mucho a toda la generación hippie, que por supuesto la generación hippie de los 60s, con sus drogas, con su paganismo, con su sexualidad desbocada, destruyó lo que hoy estamos viendo, lo que hoy somos.
como civilización. Es decir, tiene mucha más culpa el hipismo, esta generación, que autores como Gramsci o los autores de la Escuela de Frankfurt, que realmente nadie ha leído, ¿no? Prácticamente nadie los ha leído. En cambio, todo el mundo ha sido influenciado por la cultura hippie. Pero la ideología de género intenta justificar estos delirios, estas mentiras, hacerlas pasar por naturales. Inclusive el Estado justifica, el Estado te puede entregar un acta de nacimiento, o sea, el Estado te puede validar, legitimar que tú te sientas no hombre sino mujer, o al revés, depende, ¿no? O sea, que tú seas lo que seas. Ahora ya también que te sientas un perro o un rinoceronte o lo que se te ocurra un gato. O sea, hay mucho delirio. Esto realmente pues es una justificación de cuestiones falsas. Por eso, digamos, ante esto, ante esta vaguedad de las leyes, tenemos que regresar, digamos, a la familia natural, que no es ninguna construcción social, no es que sea una construcción social, es una cuestión, si eres católico, si eres cristiano, pues es algo bíblico. Entonces, pues ya Dios nos creó hombre y mujer y tan, pero aunque no creyeras en eso, pues la pareja natural es un hombre y una mujer de todos modos, y la única forma de que subsista la especie. Así que aquí lo veas por donde lo veas, es la verdad contra la mentira, ¿no? Así se podría explicar de una forma sencilla esta dicotomía, ¿no? En estos días se habla mucho del ateísmo y Dios y ateísmo. Las iglesias están cada vez más vacías. Los jóvenes ya no creen. ¿Cómo propones tú que Dios vuelva a estar en el centro? Eso hoy en día casi que suena a algo anacrónico y francamente para muchos inclusive innecesario. ¿Cómo entiendes tú ese tema y cómo crees que se le puede dar un giro para que como lo planteas tú y como lo plantea la nueva derecha, Dios pueda estar en el centro de todo? Sí, muy buena pregunta. Pues porque es muy sencillo realmente, porque nunca estamos satisfechos si solamente estamos estudiando y terminamos la carrera, o aunque no termines la carrera, estás trabajando después y ganas un poco de dinero y te vas a distraer con un concierto de alguna golosina musical, ¿no? Algo que no te llena un concierto y vas al gimnasio, o sea, porque hay una gran insatisfacción en la cultura de la forma que es planteada, de la forma que la vivimos. Trabajemos en lo que trabajemos, prácticamente no hay una satisfacción. Tenemos dinero, pero siempre queremos más. El arte, pues, sirve para tomarte una cerveza el fin de semana y escuchar música, bailar un poco y estás contento, pero sigues estando insatisfecho. Es decir, la forma en que está construida la cultura actual nos deja siempre insatisfechos, genera gran depresión, genera soledad, genera un sentimiento de vacío, y esto es muy fácil de entender, ya sea que quieras llenar este vacío con dinero, con sexo, con droga, con el gimnasio, con viajes internacionales, con redes sociales, con presumir tus fotos, tu comida, o sea, intentes llenar con lo que sea ese gran vacío existencial, va a seguir existiendo por una razón muy sencilla, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos hijos de Dios y no podemos perder de vista esta dimensión en ningún momento. Mientras no pongamos a Dios al centro de la vida, todo lo demás es un simple relleno. Sin embargo, poniendo a Dios al centro de nuestra vida, entonces la familia tiene un sentido muy diferente. La familia es algo bendecido, nuestros hijos y nuestra pareja es algo bendecido, nuestro trabajo es bendecido y todo lo que hacemos tiene un sentido porque trabajamos para Dios y para el bien común. Así, la vida se resacraliza en la oración, en tener cerca a Dios. Y si no crees en Dios o rechazas a Dios o atacas a Dios y los valores y piensas que la homosexualidad le va a dar un sentido a tu vida, pues lo que va a pasar es que no vas a acabar bien, vas a sentirte solo, deprimido, no vas a saber ni por qué, vas a estar drogado como la mitad de la juventud actual, que se la pasa tomando chochos, tomando pastillitas
Prozac o cosas parecidas para sentirse bien, porque no hay satisfacción en la vida como está planteada en términos actuales. La única forma de estar bien es tener a Dios al centro de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una dimensión sagrada. Lo principal en un ser humano es su dimensión sagrada, no su dimensión económica, no su dimensión política, ¿no? Y hay mucha gente que, por ejemplo, y no digo que esté mal, pero se la pasan luchando por la democracia. Yo también. No queremos dictaduras socialistas, no queremos dictadores narcosocialistas ecologistas, pues como hay tantos, ¿no? Tantos dictadores que tenemos en nuestras tierras, en diferentes países, ¿no? Pero luchamos por la democracia, pero aún eso no es el sentido de nuestras vidas. Eso es apenas una plataforma económica y social. Arriba de eso está el carácter sagrado, santo de la vida humana, y no podemos dejar de lado eso. Tenemos necesidad de amar a Dios. Es cuando nos sentimos realmente plenos. Solamente hay realización y solamente hay plenitud en Dios. Entonces, pues no es que llevemos a fuerzas a los jóvenes a la iglesia, ¿no? Claro que los vamos a invitar, pero como no les está funcionando ninguna otra cosa, tarde o temprano regresan al cristianismo, porque de ahí venimos. Y prueba de eso, permítame comentar algo muy importante, sumamente importante. Digamos, si en términos filosóficos la Ilustración, Modernidad y Revolución Francesa expulsaron en el siglo XVII y XVIII a Dios de la cultura, lo expulsaron, lo sacaron de las leyes, lo sacaron de la vida pública. Eso había durado todos estos siglos, pero podemos ver un evento sumamente simbólico de veras, de fondo, que es cuando el gobierno del país más poderoso del mundo, que es el de Donald Trump, el de Estados Unidos, dedicó 5 horas en vivo con todo su gabinete, el secretario de la Defensa, la encargada de Inteligencia Nacional, etcétera, todo el gabinete completo, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, todos haciendo alabanza a Dios, alabanza a Cristo, y la gente cantando a Cristo durante 5 horas en el homenaje a Cristo, basado en el evento del memorial a Charlie Kirk. Fue hace un par de domingos, hace como 15 días, pero fue algo histórico. Esto es algo histórico, no lo vamos a ver en Colombia, para nada, no lo vamos a ver en México, no lo vamos a ver en Argentina, ¿no? Acaba de Milei de cantar no sé qué canción judía, bueno, pues X, ¿no? Pero no lo vamos a ver en ningún país, y sin embargo, tampoco mucho menos en España, ni en Francia, ¿no? Ni en Alemania, pero lo vimos en Estados Unidos, y eso marca realmente un parteaguas. Lo que pasa es que la prensa, que toda es woke y toda es progre globalista, la mainstream, o sea, nunca van a hablar de esto. Para ellos eso no existe, pero tuvimos durante 5 horas en vivo un homenaje a Dios. Dios regresó al centro de la vida, regresó al centro de la política, regresó al centro de la cultura, y un mártir, digamos, de esta nueva derecha es Charlie Kirk. Es un turning point. Él se convirtió, con este martirio, lo mataron, él se convirtió en el turning point de la cultura occidental encabezada por Estados Unidos. Esto es algo muy importante. O sea, estamos viendo cómo va de salida ya esta cultura woke, cómo está ya feneciendo, se está extinguiendo. Ya nadie quiere estar en esos términos, nadie quiere vivir eso. Queremos reconstruir la familia, y vemos gente rezando el rosario en países de Europa y en países de Hispanoamérica, hombres hincados rezando el rosario. O sea, hay un resurgimiento del cristianismo. Giorgia Meloni dijo: si no estás de acuerdo, si te ofende un crucifijo, lárgate de Italia, este no es para ti, no es para ti este país. O sea, hay muchos liderazgos, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, los de Cheja en Portugal, los de Vox en España, en México estamos nosotros, en Colombia pues también hay mucha gente católica, casi todos. O sea, hay un gran resurgimiento de la política guiada por los valores cristianos. Esto es algo muy importante que no hay que dejar de lado. En este momento hay otra gran batalla, creo yo, que es esa dicotomía entre la nación frente al globalismo. En este momento vivimos en un mundo absolutamente conectados. En este momento, y acá es una prueba de ello, hoy todo está así, todo es rápido,
la gente compra cosas en Amazon, en Temu, la tecnología está a la orden del día. Hay una guerra tecnológica con China, los Estados Unidos también hacen otro tanto. ¿Qué significa el concepto de defender la nación en el siglo XXI? O sea, ¿por qué es importante que las naciones perduren en lugar de pensar en un modelo de globalismo? Sí. Bueno, aquí hay que decir que no hay que confundir globalidad con globalismo. O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Esta cuestión de que puedo comprar lo que yo quiera en Amazon o en Mercado Libre o en Temo o en cualquier otra plataforma, tener acceso a cosas que están en otros países, esta cuestión del libre comercio, eso más bien tiene que ver con la globalidad, o sea, la interconexión de todos, ¿no? El propio Internet, en fin, conectados de muchas maneras. Otra cosa es el globalismo. El globalismo sí ya es una ideología, un proyecto geopolítico que tiene que ver con un dominio, digamos, por encima, metanacional o transnacional de las patrias, de las naciones. O sea, los ricos del mundo, por decirlo de una manera, las élites globalistas, las élites de ricos que ya son dueños de todo, dueños del Big Pharma, dueños del Big Money, del Big Food, del Big Tech, del mainstream media, dueños de Hollywood, los dueños de todo, los dueños de los grandes consorcios empresariales diversificados, ya tienen todo, obviamente, y entonces lo que quieren es básicamente conservarlo. Y ellos son los que fomentan estas ideologías del supremacismo progresista, porque lo que quieren es mantener una tasa muy baja de natalidad. ¿Por qué? Porque en donde empieza a crecer la población de tener 5, 6, 7, 10 hijos, ahí tarde o temprano empieza a haber un grave problema, pues porque falta el agua, ya no alcanza para todos, falta la alimentación, falta la educación, falta la salud, falta una cosa u otra, ¿no? Medicinas, empieza a haber carencias y obviamente esa gente pues tiene necesidades y finalmente lo que va a hacer es que se va a generar una insurrección. Para evitar insurrecciones por todo el mundo, es que se ha creado, o digamos, esta serie de ideologías que son útiles al globalismo, son útiles a las élites globalistas, a los dueños de todo. Les conviene, qué cosa tan paradójica, que este grupo, digamos, este círculo cerrado de los más poderosos del mundo en términos de dinero, que colocan candidatos a presidentes y a senadores y a todo, en todos lados, tienen el dinero para hacerlo. Qué curioso que estos que son hipercapitalistas finalmente lo que hacen es inyectar ideologías de izquierda en todo el mundo, porque ya dijimos que son maltusianas todas estas ideologías, estos supremacismos. El supremacismo feminista promueve el aborto, no tienes hijos. El supremacismo LGBT es gay, no tienen hijos. El supremacismo ecologista considera que el ser humano es una plaga, que todo lo que toca lo contamina y entonces ya no hay que tener hijos, hay que adoptar un gato flaco o un perro de debajo del puente en lugar de tener hijos. Tener hijos es lo más antiecológico, lo que más contamina. O sea, son agendas maltusianas de disminución de la población. Quieren bajar la población a 2,000 millones de personas y con eso mantener la hegemonía globalista. Quieren valerse de la ONU y de otras instituciones internacionales, mundiales, para controlar a las patrias. Y eso pues no lo podemos permitir. Nadie votó por la Agenda 2030. Yo lo dije desde el 2020, 2021, o sea, es totalmente antidemocrático. La Agenda 2030 pues es una imposición de antivalores, es también una destrucción de los valores cristianos. Por supuesto que existe territorio suficiente para todos, para que podamos tener hijos y seamos felices, pero hay que, digamos, recuperar los valores. En fin, tenemos esta necesidad de pelear por la patria. Más que decir nación, yo diría que el concepto correcto es patria, ser patriota, ¿no? No tanto nacionalista, sino patriota, porque, digamos, la palabra patria te lleva a padre, pater, y esto es la herencia de nuestros padres, tiene una connotación de familia, tiene una connotación de legado cultural, de legado histórico, de legado religioso, que no tiene el concepto de nación. Nación es un concepto pues ya de la modernidad. Para mí es supremamente claro que como que pretenden borrarnos de un plumazo todas nuestras tradiciones. Pretenden
como borrarnos de un plumazo todo lo que es esencial. Nos están vendiendo mucho la cultura de la muerte y casi que la cultura de la vida termina siendo algo de segunda categoría y algo efímero. En este momento hay gobiernos que están como transformando y como dando un nuevo giro, como tú muy bien nos hablabas del gobierno Trump, ya vuelve y nos habla de valores. Bukele en El Salvador está poniendo también ejemplo de derecha, creo que podría ponerse en una connotación de nueva derecha, y hay muchas cosas que los pueden conectar, y creo que tú nos propones que la recristianización de Occidente pueda ser ese hilo conductor. Así que ahorita vamos a empezar a hablar de este tema, y para ello le cedo la palabra a Peche Loco. Tengo una pregunta para ti, ¿no? Ahora ya estamos aquí alrededor de el tema de la recristianización de Occidente, ¿no? Y este es tu tercer libro, ¿cierto? Un ejemplo histórico poderoso. Y pues para la gente que nos escucha ahora, y aquí tenemos gente de Colombia, Venezuela, por ahí veo algún mexicano, algún ecuatoriano, tenemos un peruano también, yo no sé si está por ahí. Pero quisiera preguntarte, ¿quiénes fueron los cristeros y por qué su lucha sigue siendo Sí, relevante hasta el día de hoy? los cristeros son parte, digamos, de un movimiento católico de hace un siglo. Lucharon en la guerra cristera o la cristiada entre 1926 y 1929 en México, porque hubo un presidente que se llamó Plutarco Elías Calles, que simplemente siendo liberal, siendo masón y siendo también socialista en muchos conceptos, quiso simplemente destruir la religión católica, erradicar la religión católica de México, y prohibió que hubiera misas, que hubiera ceremonias públicas en el país. Es un tipo que pensaba que la Revolución Mexicana, que ocurrió años antes de esta guerra cristera, ocurrió entre 1910 y 1920, que no había concluido, que ahora había que hacer una especie de revolución, digamos, de ideas, una revolución en la educación. Querían, digamos, extirpar el catolicismo, porque para ellos ser católico era sinónimo de atraso, de algo que impedía el progreso, ¿no? Otra vez esta idea del progreso, ¿no? Cristo contra el progreso contra Cristo, o sea, y entonces pues lo que sucedió fue que asesinaron a 250,000 católicos, incluyendo por supuesto muchos sacerdotes y pues mujeres, niños, en fin, hay santos ya hoy de este movimiento santos mártires de la guerra cristera, y nosotros en México pues digamos refrendamos la defensa de la fe, la defensa de la fe católica, ya no con las armas como hace un siglo, sino con las ideas, con la contrarrevolución cultural cristiana. Ya sabemos de antemano que una guerra con armas no nos llevaría absolutamente a ningún lado, y no se puede combatir una ideología con las armas. Se requiere educación, se requiere evangelización, se requiere oración, se requiere acción, se requiere recristianizar todas nuestras universidades. Imagínate en Europa, en España, en Alemania, en Francia, en Colombia, en Argentina, en México, en todos nuestros países, en todos los países de Occidente, la mayoría de las universidades públicas son marxistas. De ahí salen cuadros para el supremacismo feminista, cuadros para el supremacismo LGBT, cuadros marxistas, clásicos y posmodernos. O sea, es la destrucción de la civilización. Estamos pagando con nuestros impuestos, con el sudor de nuestra frente cristiana, estamos pagando para que la educación pública destruya a nuestros hijos. Tus hijos están en la universidad pública en cualquier país, y de ahí salen abortistas, de ahí salen a favor de la ideología de género, de ahí salen a favor de la cultura woke, de ahí salen a favor de este chisme de Palestina. O sea, salen estúpidos de ahí. Entonces no les están enseñando a pensar, los están adoctrinando, están buscando, digamos, soldados woke, gente que vote automáticamente por Petro o por Claudia Sheinbaum
o por la izquierda internacional, por Lula da Silva, o por Maduro, o por Díaz-Canel, o por Pedro Sánchez en España, o el que tú quieras. Gente que refrende una serie de antivalores solamente por ir con la corriente. Es una corriente todavía, pues digamos, muy dominante, pero la idea es, por supuesto, pues recristianizar Occidente a la brevedad. No se puede combatir todo este ataque a nuestros valores sin los valores. O sea, el liberalismo dejó la puerta abierta, el liberalismo que lleva siglos dejó la puerta abierta a que uno hiciera lo que uno quisiera. Y ya vimos cuál fue el resultado. Pues unos quisieron formar una familia, ser gente de bien, pero otros quisieron destruirse y destruir a los demás con la cultura woke, dedicarse a las drogas, al sexo y al rock and roll, a no hacer nada, recibir dinero del gobierno y volver a votar por ese gobierno que los mantiene para tener para su droga o para el sexo o para destruirse de una manera u otra. O sea, no podemos tolerar esto. O sea, básicamente la recristianización es, claro, evangelización, pero también es recristianización de las instituciones, de todas las universidades, las preparatorias, de todos los gobiernos y de las leyes. Y eso es lo que estamos haciendo también en el Consejo Nacional de Nueva Derecha, que estamos proponiendo iniciativas de ley para cambiar esto. Doctor Raúl, eso último que acaba de mencionar me da pie a mí para hacerle esta pregunta, porque aquellos hombres gritaron, ¡viva Cristo Rey!, y dieron sus vidas por sus convicciones. Nosotros, en cambio, hoy apenas podemos defender nuestras creencias en una cena familiar. ¿Qué lección nos dejan ellos? Bueno, lo que pasa es que no es como un debate político, no es como un debate en torno de una película tampoco. O sea, es una cuestión de vida o muerte. O sea, no es una cuestión de si quiero lo agarro y si quiero lo dejo. El resultado de no vivir una vida religiosa, el resultado de no abrazar a Dios, de no abrazar a Cristo en nuestra vida cotidiana, es vivir eternamente el vacío, estar siempre en el error, ir de un error a otro. Y así están los jóvenes, por desgracia los veo así. Un tiempo son libertarios, otro tiempo son liberales, otro tiempo dicen que son minarquistas, otro tiempo son anarquistas, otro tiempo son anarcocapitalistas, un tiempo están con Milei y otro tiempo ya no están con Milei, ya son de Villarroel, y bueno, se la pasan brincando de un lado a otro y pasen de una cosa a otra o a donde quiera que pasen, van a vivir siempre insatisfechos porque seguimos con lo mismo. O sea, no están poniendo al centro de su vida lo más importante, que es Dios. O sea, no es, digamos, un consejo y si quieres lo tomas y si no, no. O sea, si no lo tomas, estás destruyendo tu vida. Los jóvenes lo saben que no van a ningún lado, ¿no? Puede ser que un tiempo estén drogados y se sientan bien, puede ser que un tiempo ganen buen dinero y se sientan bien, que viajen, pero tarde o temprano van a tener una crisis porque es normal. Entonces, una vez que vives esta crisis, la forma correcta de salir de esta crisis, y yo invito a los jóvenes a que encuentren a Dios, a que busquen a Dios, a que recuperemos nuestros valores. ¿Cuáles son esos valores? Pues el amor, la fe, la esperanza, la caridad, la misericordia, el perdón, la fraternidad, el bien común, etcétera, ¿no? Pero esos valores son los que hacen la diferencia. Hay mucha mayor satisfacción en luchar por Dios y ayudar al prójimo que en solo pensar en uno mismo. Uno de los principales defectos de la modernidad y del liberalismo es el individualismo. El yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida, déjame. Bueno, pues te vas a dar en la madre tú solo, porque el individualismo no nos lleva a nada. El individualismo que ha promovido la modernidad y que ha llevado a un extremo tremendo, nefasto, el liberalismo, es destructivo. Te destruyes tú solo, destruyes a tu familia, destruyes el tejido social. O sea, tenemos que combatir el individualismo y empezar a vivir una gran satisfacción al ayudar a los demás, en darnos a los demás, ayudar a los demás en todo, a que coman, a que encuentren a Dios, a que estén contentos, en orientarlos, en fin, educarlos, vivir para los demás, vivir para Dios y para los demás. No importa que tengamos que comer lentejas, no importa que nunca nos hagamos ricos, tenemos que dejar de lado toda esta basura. Raúl, a nosotros los amigos progres y los amigos de la izquierda nos venden todos los días, en todos los escenarios, en todas las redes, los políticos,
Pedro Sánchez, China, en fin, el cuento de la justicia social. Y ellos hablan o usan el caballo de batalla de la justicia social como si es que ellos fueran los únicos que sienten y entienden el problema de la relación con el ser humano. Entonces, hace un momento nos hablabas de que cuando hay que hablar de trabajo hay que hablar de todo el mundo, y tú inclusive me contabas que un símbolo para ustedes muy fuerte es el símbolo del casco, porque quieren comunicarlo como nosotros estamos cerca de la gente, estamos cerca del obrero, estamos cerca del trabajador, porque ellos han querido como, o al menos así yo lo entiendo y así lo veo, como distanciarnos y tratar de ver que es que ellos son a los únicos que les importa a la gente, y a todos los demás lo único que nos importa es el dinero. En ese orden de ideas, me gustaría que tú nos dijeras desde tu perspectiva la verdadera justicia social frente al marxismo, ¿cómo opera? Porque la izquierda ha intentado definitivamente apropiarse de ese concepto. ¿Cuál es la verdadera justicia social desde tu visión? Sí, muy buenas preguntas. Mira, hay un concepto muy fuerte que es también muy antiguo, que es la redistribución de la riqueza, ¿no? Como si el Estado y, bueno, los gobiernos tuvieran las facultades y la autoridad para redistribuir la riqueza. Básicamente, ¿qué podemos entender por redistribución de la riqueza? Pues robar. En una palabra, la redistribución de la riqueza es robar. Robarle al que sí tiene, al que sí trabajó su dinero, sus propiedades, para dársela posiblemente a los que no tienen, pero porque nunca han trabajado, no necesariamente a los que por enfermedad o por accidente o por algo muy grave no puedan valerse por sí mismos y trabajar, generar, digamos, sus propios medios de subsistencia. Entonces, los gobiernos de izquierda usan a los estados para redistribuir, y esto pues es algo muy grave. Esto es socialismo puro y duro, digan lo que digan, o sea, y hay en niveles muy fuertes, cuando ya el marxismo armado toma un gobierno y pues hay la expropiación de las fábricas, la expropiación de las casas de todos los ricos, y queda únicamente gente pobre que pues, de todos modos no va a poder gozar de eso que expropió el gobierno, que es un robo, porque como quiera no está generando riqueza, no tiene trabajo. Entonces, la redistribución de la riqueza para generar justicia social, pues es un cuento, es una forma de encubrir un robo. A nadie le deben de robar nada. Si tú eres católico, si eres cristiano, sabes que robar, pues es un delito, es un pecado, y además es un delito y un crimen, y se debe dejar a la gente que tenga sus propiedades, sus cuentas, pues ya las tiene, ya trabajó. O sea, no estamos hablando de criminales, ¿no? Que obtuvieron, pues, robando también su dinero a través de crímenes, de tráfico de drogas o de lo que sea. O sea, no estamos hablando de persecución del crimen, sino de gente que sí trabajó honradamente y que le están amenazando sus bienes, le están amenazando sus propiedades para dárselas a alguien que simplemente es cliente electoral o electorero del gobierno. Estas bases de delincuentes, de pillos que votan por la izquierda siempre, porque les dan un departamento, porque les dan una casa, porque les compran una moto, porque les compran, les dan para comida, les dan para medicinas, les dan para lo que sea, y no tienen que hacer nada más que votar por el gobierno y fungir como grupos de choque, de defensa de estos líderes socialistas. Entonces, pues, la verdad es que la justicia social es algo, digamos, que realmente tiene que ver con la izquierda, enraizado en las izquierdas, en el pensamiento de izquierda, y no podemos hablar de justicia social en tanto que todo el mundo tenga que tener la misma cantidad de dinero o de propiedades. Esto es absurdo. O sea, esto no se va a poder emparejar así por la mano dura de un Estado. Eso es una dictadura. Hay que respetar al que ya tiene. Eso sí, al mismo tiempo, con la otra mano, hay que hacer un llamado que se ha hecho siempre. Lo hizo León XIII, no León XIV, León XIII, de quien toma su nombre, León XIV, hizo este llamado muy claro a que los ricos sean generosos,
que sepan que existe el concepto de destino universal de los bienes. Es decir, si tú tienes varias casas, 5, 6 casas, pues bueno, no puedes gozar de ellas al mismo tiempo. Entonces, cuando menos que hagas una fiesta o algo y la gente pobre pueda entrar y gozar de tu césped, de tu jardín, les puedas invitar a comer algo, o sea, que compartas con los demás, ese es el espíritu cristiano, pero no hay un llamado a que los pobres maten al rico y se queden con sus propiedades. Esto pues es satánico, eso no se debe hacer así, pero sí es un llamado muy fuerte y yo refrendo este llamado muy serio a que los ricos compartan de alguna manera, sean generosos con lo que ya tienen. Si Dios ya los bendijo, también que permitan que los pobres gocen de esos bienes, sean los que sean. Doctor Raúl, ¿me escucha? Sí, escucho. Disculpe. Doctor Raúl, hay una cosa y necesito una respuesta clara con respecto a la recristianización de Occidente, porque la recristianización de Occidente suena como un proyecto titánico. O sea, ¿por dónde se puede empezar? ¿Cuál debería ser el primer paso? Pienso que es la oración, básicamente, ¿no? O sea, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero la oración es algo que es clave, pero no nada más la oración en tu casa, que es importantísima, o sea, concentrarnos, vivir en estado de gracia, todo dialogarlo con Dios, no tomar decisiones a lo tonto, dejando a Dios fuera, sino siempre poner a Dios al centro, dialogar con Dios, preguntarle, ¿puedo hacer esto? Tengo este plan, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto? ¿Jalamos o no jalamos? Y tú tienes que sentir en tu fuero interior, tú tienes que sentir, digamos, en tu alma, si lo que vas a hacer está bien o no. Eso, digamos, es muy claro. Uno sabe para dónde caminar porque está escuchando de alguna manera el apoyo de Dios o simplemente que no hay ese apoyo. La oración, pero también a nivel público, porque llevamos 200 años de ilustración, modernidad y revolución francesa, más todo el marxismo en todos nuestros países hispanoamericanos, y ha quedado fuera el poder vivir nuestra fe de forma pública, como si fuera algo vergonzoso. A un segundo plano. Como si fuera algo penoso, como si fuera algo que debiéramos ocultar debajo de la mesa, cuando es al contrario. Entonces tenemos, digamos, que darle presencia a los actos religiosos en la cultura. Tenemos que volver a poner a Dios al centro de la vida. Y entonces algo muy importante que siempre proponemos es que nosotros no es que somos solamente demócratas, no nos definimos así, sino como auténticos soldados de Cristo Rey. Es decir, todo soldado de la contrarrevolución cultural cristiana debe de convertirse, además de en alguien que sabe hacer oración, que se encomienda a Dios, en alguien que sabe también rezar, debe de convertirse en alguien que haga libros, en escritor, en poeta, en conferencista, en dramaturgo, en cineasta, videasta, músico. O sea, tenemos necesidad de generar muchísimos productos de comunicación y en ellos incluir los valores cristianos para volver a recristianizar la cultura. Es decir, eso pasa porque si vamos a escribir canciones, escribamos canciones con contenido, con valores, o sea, con contenido cristiano. Si hacemos cine, lo mismo. Si vamos a un programa de televisión, lo que hacen ustedes aquí en este programa es muy importante porque pues dan cabida a un cambio profundo. No nada más es un cambio de gobierno, sale Petro y entra otro igual o peor, o ya entra alguien de derecha. No basta con eso. Requerimos ir mucho más a fondo. Salvar la civilización cristiana pasa por modificar la cultura, transformarla, recristianizarla. El primer paso yo pienso que es la oración, pero tiene que ser una oración pública, que estemos en un restaurante y hagamos una oración por todos los presentes y nos oigan, y eso también se puede grabar y ocupemos muchos espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales, digamos, que comuniquen lo que somos, que comuniquen nuestras raíces cristianas como principio. Eso de un gobierno peor que el actual, difícil. O sea, él se lo ha currado, se lo ha ocurrido para hacerlo fatal. Eso está difícil, pero entiendo el punto, Raúl. Hay una cosa ahí que es compleja
porque los jóvenes están muy conectados con lo rápido, todo lo que dure más de 5 segundos es un montón de tiempo, si hablamos de redes sociales, todo lo que dure más de 10 o 15 segundos en un reel, eso es un montón de tiempo, y además tocas temas como la fe, o sea, hoy las cosas como son, hoy los niños desde muy pequeños hasta los 20 y pocos años casi que están criados por TikTok y por la inmediatez de todo lo que les dan. Y nuevamente eso ayuda a que vuelva el componente del relativismo. ¿Cómo conectar con esos muchachos de 20 años? Porque tú me vas a decir oración, pero es que el solo mencionarles oración ya les suena como que, uy, yo paso. Cuando tú les hablas de fe en un mundo donde todo es científico y todo tiende a ser tangible, es complicado. ¿Cómo cambiarles ese chip y cómo hablarles de Dios y conectarlos con la idea de Dios? Sí, muy buenas preguntas. Bueno, obviamente, pues no es una inyección de penicilina que, digamos, te mate los bichos, que te mate la infección y ya. Más bien es que es siempre una invitación continua, y la mejor forma de evangelizar es el ejemplo propio. Digamos, si tú no quieres que tus hijos fumen, tú no fumas, porque si tú fumas, aunque les digas 1000 veces que no fumen, van a fumar. Si tú no quieres que tus hijos sean borrachos, tú no eres borracho. Si quieres que tus hijos hagan ejercicio, pues tú tienes que hacer ejercicio. Si quieres que tus hijos sean cristianos, tienes que ir a misa tú tienes que rezar el rosario, tú tienes que hacer oración, y esto se tiene que ver, tiene que ser algo notorio, tiene que haber una presencia muy clara, continua. O sea, es la mejor forma de evangelizar, pues no es tanto ir con tu Biblia por ahí y leerla en los camiones, que también sería una buena idea, no está mal, pero básicamente el ejemplo que tú das es evangelización. Eso por un lado. Punto número 2 es que cuando los jóvenes están, digamos, embebidos en sus asuntos de moda, en su música, en sus conciertos vacuos, están drogándose, están teniendo sexo con quien sea, como locos, pues en ese momento no tienen, digamos, oídos para uno, pero ¿cuál es el momento propicio? Todos ellos van a entrar en una crisis, todos absolutamente, en una crisis de identidad, en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis espiritual, en una crisis de un sentido u otro o al mismo tiempo. Y es el momento en que ellos digan, bueno, esta persona, Raúl, siempre ha dado un ejemplo durante muchos años, voy a platicar con él, y tú estés presente, que estés cerca, disponible al diálogo, no seas una persona cerrada, que nada más está descalificando a todos porque tú eres católico perfecto y todos los demás están mal. O sea, se trata de una postura de diálogo, de extender la mano para que cuando venga una crisis, porque va a venir una crisis, entonces estés tú allí y los invites una vez más, ¿no? Y pueden ser muchas crisis, ¿no? Muchas crisis. Crisis porque ya no les funciona todo el día estar en el gimnasio y ya no quieren ir. Crisis porque ya no les funciona un trabajo. Crisis porque ya rompieron con su novia o novio. Crisis porque ya tomaron mucho alcohol o ya se drogaron mucho. Crisis porque ya no les funciona ser libertarios o ya no les funciona ser marxistas o ser woke. En fin, o sea, hay muchas crisis, y esas crisis son momentos de oportunidad para invitar siempre a la gente, estar cerca de la gente, accesible para que vengan a encontrar a Dios y entonces vivan plenamente su libertad, pero ahora de una forma digna, con plenitud. Esta es otra pregunta difícil y la palabra democracia ha sido tan prostituida que pues ya no sabemos de qué manera podemos entenderla. ¿Cómo respetas la libertad religiosa de todos mientras propones que el cristianismo deba estar en el centro de la sociedad? ¿No hay una tensión ahí con las otras religiones? Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta, Raúl? Muy buena pregunta también. Es el relativismo, es herencia de la Ilustración, herencia de la modernidad, herencia de la Revolución Francesa, porque cuando se expulsa a Dios de la cultura, entonces se expulsa el centro sobre el que giraba la cultura
occidental durante muchos siglos. ¿Y qué pones entonces en el centro? No hay un centro ya. Ya se expulsó a Dios de la cultura y entonces, primer cosa que sucede, que se pone el hombre al centro, ¿no? Ocupa el trono de Dios el hombre. Es el antropocentrismo, se coloca la razón en lugar de Dios. Todo se quiere basar en la razón y la razón pues es apenas una facultad de la mente humana y es fallida. Por supuesto, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, a partir de ahí empieza todo un relativismo impulsado por la modernidad, impulsado por la masonería. ¿Por qué digo esto? La masonería que se crea, que se funda en 1717 en Inglaterra, para las épocas de la Revolución Francesa, 1789, pues ya lleva varias décadas funcionando, ya tenía infestado este pensamiento en toda Europa. Básicamente la masonería se monta en las ideas de la ilustración, en las ideas de la modernidad, prácticamente son lo mismo. Y podemos saber esto porque todavía hoy en las logias en todo el mundo dicen libertad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, tres cosas. Y esos son, digamos, los tres conceptos que se dan en un gobierno liberal. Son los tres conceptos que se manejan en un gobierno plural y pues son los conceptos tomados de la masonería. La masonería los toma, se monta, tripula a las ideas de la ilustración. Esto significa que no hay un centro, ya no está Dios como centro y entonces pues cualquier cosa vale lo mismo. Vamos a hacer un acto de fe y en ese acto de fe vamos a entender que hicimos la tarea y la visión cristera y la visión de la nueva derecha triunfa. ¿Cómo sería un día normal en esa sociedad recristianizada? ¿Qué cambió en la educación? ¿Qué cambió en las leyes? ¿Qué cambió en la sociedad? ¿Qué cambió en la cultura? ¿Qué cambió en el Estado? ¿Cuál fue la transformación pasados 20 años y todo esto funcionó? Bueno, qué buena pregunta. ¿Viviríamos una sociedad más plena? Los índices del crimen, por supuesto, disminuirían totalmente. Las universidades públicas no serían usadas para adoctrinar, no estarían buscando generar guerrilleros. Las universidades serían, digamos, para el bien común, trabajarían para el servicio de Dios y del bien común. Nuestros hijos podrían ir tranquilamente a clases sin que de ahí salieran como guerrilleros para las FARC o para el ELN o para el zapatismo en México o para cualquier invitación a la guerrilla. No serían, digamos, amantes de las armas para hacer cambios sociales. No estarían pensando en hacer ninguna revolución, sino en generar una sociedad de diálogo, en una sociedad de bien común, de fraternidad, en una sociedad donde nos apoyemos. Por supuesto, no habría ninguna forma de abortar, pero sí habría un gran acompañamiento a una mujer embarazada que quizás pues no quería embarazarse, pero ya está embarazada. Y sin hacer tanta pregunta, habría que haber un gran acompañamiento en lo religioso, en lo espiritual, acompañamiento en lo económico, acompañamiento en darle un hogar si fue corrida de su casa o si no tiene dónde quedarse, acompañamiento hasta que el niño nazca y todavía un año después. O sea, habría que acompañar a la mujer embarazada para dejar, digamos, de lado totalmente, que saquen de su mente esta cuestión de que el aborto es una solución. El aborto es un crimen y siempre lo va a ser. Será una sociedad pues mucho más caritativa, que se preocupa más por los pobres, se preocupa más por dar trabajo, si tienes dinero, a un pobre, que se preocupa más por las viudas, por los huérfanos, que se preocupa más para que no generar criminales, es decir, que atiende el resentimiento aún en sus primeras fases, cuando ya ves a un niño que viene de un hogar destruido, de papás violentos o de papás ausentes, ya la sociedad tendría ya que estar actuando ahí desde la escuela y desde organizaciones de la sociedad civil, tendría que estar interactuando. Entonces, sería una sociedad mucho más amorosa, mucho más centrada en el bien común, con valores, ¿no? O sea,
sería una sociedad muy diferente. No habría en ningún momento lo que vemos hoy, que una parte de la sociedad quiere destruir a la otra. Todos los comunistas, marxistas, esta gente ridícula y sin valores quiere destruir a la otra. Esta Petro que quiere destruir a los ricos, ahora quiere destruir a los de Israel, quiere destruir a la gente de derecha. O sea, no veríamos esta gente infame, gente maldita, no estaríamos viendo esto, haciendo un llamado de que una sección de la sociedad quiera asesinar a la otra, destruir a la otra, sino veríamos un llamado a la unidad. Eso nunca lo vamos a ver en la izquierda siempre está dividiendo, son hijos del diablo, son luciferinos, siempre están dividiendo entre ricos y pobres, hombres y mujeres, gays y heterosexuales, familias formadas por parejas homosexuales contra la familia natural. O sea, siempre están buscando factores de división y de odio, porque de eso viven, del odio, de la reproducción del odio. En una sociedad cristiana, en un gobierno de nueva derecha, habría un llamado a la unidad en los valores que nos incluyen a todos. Doctor Raúl, a pesar de que usted tiene una maquinaria en contra, a pesar de que hay una agenda en contra de usted y de las personas como usted, ¿por qué tiene esperanza? ¿Por qué crees que su proyecto puede triunfar? Muy buena pregunta. La respuesta es muy sencilla. Vamos a triunfar porque trabajamos para Dios, porque Dios nos ama. Así de sencillo. Siempre hemos triunfado en todos los problemas de la historia. En todas las batallas hemos finalmente triunfado. Por eso somos la cristiandad. Tarde o temprano vamos a dejar atrás esta cultura moderna del marxismo, de la cultura woke o subcultura woke. Le vamos a acabar dando la vuelta a esta página en la historia y vamos a vivir una cultura cristocéntrica, teocéntrica, no una teocracia. Sí quiero aclarar que somos de la democracia cristiana, creemos en la democracia cristiana como sistema político, pero sí es importante que volvamos a poner a Dios al centro. Y además, pues esto está en todos lados. Miren, por solo poner un ejemplo, no creen que es tan difícil. Por ejemplo, el calendario. Tenemos la Semana Santa y descansamos. Aunque seas ateo, budista, pagano, pachamama o lo que seas, como quiera vas a descansar en Semana Santa por Cristo. Es un calendario cristiano. Y luego tenemos el nacimiento de Cristo en Navidad. También descansamos. O sea, es un calendario católico, un calendario cristiano. Y no nada más, ¿no? O sea, el cristianismo está en todo, está en las leyes, está en el pensamiento. Todo el mundo sabe que robar está mal, que mentir está mal. O sea, no podemos escapar, digamos, de nuestras raíces. Lo que tenemos que hacer es aceptarlas y luchar por ellas. Esto es lo más importante, pero no tenemos ninguna duda que vamos a triunfar. Hoy no vamos a triunfar. Nosotros somos como los Moiséses del presente. No vamos a ver la tierra prometida. Sabemos que nos vamos a quedar en el camino. Estamos dispuestos a morir por esta causa, a morir por Cristo Rey. Sabemos que nos vamos a quedar en el camino. Yo no voy a ver el triunfo. Van a pasar 10, 20, 30 años, no sé. Mis nietos posiblemente vean el triunfo y el regreso de Cristo a la cultura. Nosotros no, pero estamos dispuestos felizmente a entregar nuestras vidas a esta causa porque es una causa sagrada. Eso es pensamiento cristero. Estamos dispuestos a morir por Cristo. Que nos maten si quieren, no hay problema. No nos van a poder detener. Nosotros no queremos usar las armas ni queremos matar a nadie, pero estamos dispuestos a que nos maten, hagan lo que quieran. Como quiera, nuestra fe nos va a hacer que triunfemos. Vamos a darle paso ya a las preguntas del espacio. Quiero presentarte a Adriana. Adriana es una persona que está en Miami. Ella es una persona muy creyente en Dios, lo sé, todos los días hablamos y ella para mí ha sido muy especial porque es una persona que tiene una fe en Colombia, en que vamos a salir adelante, y todo lo basa en algo muy importante y uno de sus pilares es precisamente el que hemos venido a hablar hoy, Dios. Entonces, adelante Adriana con tu pregunta. Raúl te escucha. Bueno, muy agradable escucharlo porque veo que a lo que nos estás llevando con tu libro de Nueva Derecha
el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Yo soy creyente totalmente de Cristo. Cuando dice a volver a hablar de Cristo, ser testimonio de Cristo, porque Él es la piedra angular, la palabra lo llama así. Cristo es la piedra angular. Y dabas unos ejemplos muy buenos de que realmente hoy en día, aunque no creyente o no creyente o lo que sea, tenemos que firmar un cheque o tenemos que hacer algo 2025 después de Cristo. Cuando nos llama mucho la atención de que cuando uno estudia o va a los colegios, siempre marca la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Eso también lo han querido quitar, pero no se puede quitar porque Cristo es la piedra angular. Y a través de Él es de que podemos nosotros poder tener un vivir humano aquí en la tierra. Desafortunadamente, políticamente, mezclar a Dios con estas cosas es difícil. Por eso es que hasta en parte fue abolido o fue crucificado a través del gobierno de los romanos, ¿no? En ese tiempo existía la crucifixión. Y por eso el Señor también fue crucificado, porque era necesario que eso pasara para que Él muriera y resucitara por nosotros y nosotros creer en Él. Y Él nos dio esa vida. Y por el Espíritu y a través de la oración podemos nosotros tener esa esperanza de fe de que las naciones sean recobradas y podamos volver a Él como lo que tú estás queriendo llevar. Te felicito y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras, me alientan a seguir y bueno, siempre damos entrevistas a quien nos las solicite y pues, sí, pues mis libros tienen apenas unos años, estamos digamos tratando de darlos a conocer en todos lados, qué bueno que nos permiten ustedes darlos a conocer en Colombia y en otros países y pues creo que no es una cuestión que yo haga por lucro, sino porque estoy realmente convencido de que tenemos que completar la contrarrevolución cultural cristiana para salvar a nuestra civilización de todos los enemigos que tiene en este momento. Raúl, yo quiero antes de ya cerrar, ya casi vamos a cerrar, si alguien más quiere hacer alguna pregunta de los que están en el espacio, yo quiero decir un par de cosas. La primera, agradecerte por el tiempo y por la paciencia sobre todo, pero además muy especialmente agradecerte por la lucha y agradecerte por la causa, porque hay causas que son más fáciles. La causa del dinero es más sencilla. La causa venga, vamos a hablar todos de cómo nos llenamos de plata, esa causa es más sencilla. Pero las causas de la familia, las causas de los valores, las causas de dejar lo relativo de lado y enfocarnos en volver a querernos, a creernos, nos están tratando de acorralar y pareciera que ser hoy en día heterosexual es un pecado y pareciera que el heterosexual se tiene que esconder, pareciera que el que quiere el núcleo familiar, el que quiere la familia, ese es el irregular, el que se quiere casar es el irregular. Hablar de principios se está convirtiendo o están tratando de convertirlo en un concepto utópico, y en ese mundo donde pasa todo eso, hay una persona como tú que dice, venga, espérese un momento, es que ¿sabe qué? Dios está en medio de todo. Y probablemente para los no católicos o para los no cristianos se puedan sentir desconectados de eso. Me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, quienes no están, por ejemplo, para los agnósticos, yo te lo dije que soy agnóstico, ¿en dónde quedamos en todo esto? Porque uno está muy conectado con la esencia de los valores que tú nos das, pero ¿dónde quedamos los que definitivamente no negamos el concepto de Dios,
pero sí que creemos en los valores y sobre todo en los valores que planteas en los pilares que nos pones encima de la mesa. Mi recomendación para los agnósticos y gente que está alejada, digamos, de Cristo, es que se dejen querer. Así simplemente, no es una cuestión de leer, no es una cuestión de estudiar teología, o sea, no es una cuestión que entre por la mente, es una cuestión que está en el corazón, dejarse amar. Ahí está la creación del mundo, la familia, los padres, los hermanos, los amigos, toda la belleza que ha creado Dios para nosotros, los árboles, las flores, los frutos, o sea, los cielos, los mares, todo en su infinita belleza que es reflejo de Dios, como el canto de San Francisco, ¿no? Alabado sea Señor con todas tus criaturas, el canto a Dios, ¿no? Pero más bien es una cosa del corazón, es una cosa de dejarse querer por Dios, de abrir la puerta, decirles, yo sé que tú me quieres, por eso estoy aquí. Tú quisiste que yo naciera, quisiste que yo estuviera aquí, me has salvado, me has rescatado, has cuidado de mí desde niño, desde que estaba yo en el vientre de mi madre, ya me cuidaste, por eso pude nacer, no me abortó mi mamá y me has ido cuidando, me he salvado de muchas enfermedades, de muchos peligros, sigo aquí. Es una cuestión, digamos, de humildad y de abrir el corazón. Gracias, estimado Gustavo, por la invitación, gracias por esta oportunidad de convivir con ustedes. Los queremos mucho, estamos unidos en Cristo, unidos en Dios, unidos en esta lucha para expulsar de nuestras vidas, de nuestros países, al socialismo, al comunismo, a toda esta cultura tan dañina que es la cultura de la muerte. Y pues cuando quieran volvemos a platicar, seguimos siempre en contacto, y permítanme despedirme de la siguiente manera: con todos, soldados, oración y acción contra revolución. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Que Dios los bendiga. Todo. Que Dios te bendiga, Raúl. De verdad que solo me queda decir gracias a Dios por la oportunidad que nos da y decirles a todos que Colombia, Venezuela, Cuba, México están viviendo momentos difíciles. Sus administradores, no gobernantes, administradores, se han unido para acabar con nosotros. Nosotros tenemos que unirnos para hacer la contrarrevolución y recuperar nuestros países. Separados no vamos a ninguna parte. Cuando estamos separados somos débiles, pero cuando hacemos unión entre países somos fuertes. Estos espacios, estos ámbitos, esta manera de vivir la vida, entendiendo que la familia es núcleo fundamental, que los valores son núcleo fundamental y que relativizar las cosas no lo podemos seguir permitiendo. No podemos seguir permitiendo que entren a nuestra casa a relativizar los valores. No podemos seguir permitiendo que nos arrinconen por ser heterosexuales, por creer en la familia, por tener una religión y por querer a nuestro país y por querer a nuestra patria. Unidos somos más, unidos vamos a llegar lejos. Nos vemos en el próximo Rincón del Debate. Buenas noches. El Rincón del Debate, donde el pensamiento brilla, ideas que despiertan, opinión que ilumina. Analizamos economía, cultura y política.